Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 6 de mayo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es la cancha de tenis. Aprenderás a obtener una fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. En la sesión de hoy revisaremos cómo podemos obtener y deducir la fórmula pertinente para conocer el perímetro de algunos polígonos. Para comenzar, te quiero compartir un video sobre Vicente Sarasúa, quien fue un tenista olímpico que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de 1968 en México. ¿Qué figura geométrica tendría la cancha de tenis? Se juega en una cancha en forma de rectángulo. ¿Qué figura geométrica tienen las zonas en que se divide? Las zonas de juego son también rectángulos. Toma en cuenta toda la cancha y sus zonas. ¿Cuántos rectángulos se forman? Son 11 rectángulos y 1 de la cancha y 10 de las zonas. Si hubiera que calcular un perímetro de cada rectángulo de la cancha de tenis con las siguientes medidas, ¿cómo lo resolverías? Primero voy a calcular el perímetro del rectángulo que tiene las siguientes medidas: 11 metros de ancho y 2 metros de largo. Como el perímetro es el contorno, el rectángulo tiene como perímetro 26 metros. ¿Qué operaciones realizaste para calcular el perímetro que fue tan sencillo encontrar? Sumé la longitud de todos los lados, 11 más 2 más 11 más 2. Eso nos da 26 metros de perímetro. Vamos a escribir una fórmula. Usemos P para identificar perímetro y A para la altura del rectángulo y B para la base. Entonces nos quedaría así: P es igual a más B más A más B. Entonces nuestra fórmula quedaría también de la siguiente manera. Si multiplicamos 2 por A más 2 por B. Primero debemos hacer las operaciones que están dentro del paréntesis, que son 2 por 11 son 22, y luego 2 por 2 que son 4, y los sumamos y nos da 26 metros. Te voy a presentar nuevamente la imagen con las medidas que tiene esta cancha de tenis y calculemos el perímetro del rectángulo que forma toda la cancha. ¿Cuánto mide una cancha de tenis? De largo, la cancha mide 22 metros y de ancho mide 8 metros del rectángulo de en medio, más de 2 metros de cada rectángulo que está en los dos lados. Son 12 metros de un lado y 12 metros del otro, son 24 más 22 son 68 metros de perímetro. Ahora vamos a calcular el perímetro del rectángulo que mide 6 metros de largo y 4 de ancho. Para practicar esto debemos calcular, son 6 metros por 2 son 12 metros y 4 por 2 son 8. Ahora lo sumo, 12 más 8 y el perímetro es de 20 metros. Ahora calculemos el perímetro del rectángulo de 8 metros de largo y 5 de ancho. De largo son 8 metros más 5 metros de ancho, entonces son 13. Por 2 son 26 de perímetro que tiene este rectángulo. Vamos al desafío 69 que se titula ¿Cuánto mide? La familia Pérez compró una casa y desea hacerle arreglos, entre otros cambiar las puertas y ventanas. Para hacer ventanas de aluminio, el herrero cobra por metro lineal, por lo que es necesario saber cuántos metros lineales de aluminio se necesitan. Si cada ventana mide 85 centímetros de base y 120 metros de alto, entonces sumo 85 más 120 son 205, más 85 son 290, más 120 son 410, que tiene este perímetro de la ventana. Ahora vamos a ver si sale lo mismo con otro procedimiento. Vamos a multiplicar 85 por 2 y 120 por 2. Me da 170 más 240. Tengo los 410 centímetros de perímetro. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con historia. El tema de las demandas de obreros y estudiantes. Conocerá la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, procesos de industrialización y sus consecuencias sociales. Un alumno llamado Gustavo nos manda este dibujo. El problema de referirnos a esta época como el milagro mexicano da la impresión de que fue una época libre de conflictos y de absoluta estabilidad social, y esto no podría estar más lejos de la realidad. Entre 1940 y 1970 hubo varios movimientos sociales que expresaban el descontento y las demandas de diversos sectores: el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. Iremos organizando los temas que vayamos analizando el día de hoy en el siguiente mapa conceptual. Comenzaremos con los movimientos obreros y la importancia del sindicato de esta época. Un sindicato es una asociación de trabajadores que se forma con la intención de proteger los derechos laborales de sus integrantes y defenderlos de los abusos, actuando como mediadores entre el empleador,
Lo marcaremos en el mapa conceptual como la principal causa de la formación de sindicatos. No todos los trabajadores estaban organizados dentro de un sindicato. En el artículo 123 fueron establecidos los derechos de los trabajadores. Un ejemplo de represión a las protestas de obreros y trabajadores lo encontramos en la detención de Demetrio Vallejo, líder del movimiento ferrocarrilero. En febrero de 1959 estalló la huelga para exigir mejores condiciones laborales y la democratización del sindicato a través de la eliminación de líderes charros. Los líderes charros son líderes sindicales impuestos por el gobierno para controlar a sus afiliados e imponer las decisiones afines a él. El 28 de junio se llevó a cabo una huelga que fue reprimida por el gobierno. Se calcula que nada más durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, que fue de 1958 a 1964, hubo 2.358 huelgas. La palabra magisterial hace referencia a los maestros, quienes también se organizaron en un movimiento para luchar por sus derechos laborales. A finales del siglo 50, entre los maestros se creó un movimiento independiente dirigido por Otón Salazar, que peleaba por el derecho de los dirigentes del sindicato fueran elegidos de manera democrática y no impuestos. Esta manifestación en específico terminó en una tremenda represión policial, obligó al gobierno a negociar con los maestros. A mediados de 1968, cuando los estudiantes de diversas universidades y preparatorias se unieron para protestar en contra del uso excesivo de la fuerza que aplicaron las autoridades judiciales en la Ciudad de México contra los estudiantes en varias ocasiones. No solo serían reprimidos al igual que los otros movimientos, sino que aún más fuerte. Así que para el 2 de octubre se convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco de la Ciudad de México. El gobierno atacó a los manifestantes y fue un ataque brutal. El reto de hoy es el siguiente: te invito a que platiques con tus compañeros maestros sobre esto, incluso con tus abuelos, pues es posible que algunos de ellos hayan vivido en esta época de estos acontecimientos y puedan contarte sobre su experiencia. Seguimos con lengua materna. El tema es un rompecabezas narrativo. Conocerás la estructura de una obra de teatro. En la clase de hoy vamos a analizar la trama de La Casa del Bosque de los hermanos Grimm. Identificaremos sus partes y veremos cómo se articulan. Casi todas las historias nos presentan una situación inicial de los personajes que se transforma en una situación final. En general podemos agrupar estos acontecimientos en episodios, que son secuencias de acciones relacionadas que tratan de lo mismo. Conoceremos los pasajes que se refieren a la situación inicial y final de los personajes. En cuanto se levantaron, el príncipe dijo a sus 3 sirvientes que fueran a buscar al padre y a la madre de la doncella para la boda. Mañana serán conducidas al bosque y servirán en casa de una carbonera hasta que hayan enmendado y no dejen de pasar hambre a los pobres animales. Un pobre leñador vivía con su mujer y sus 3 hijas en una pequeña cabaña en las lindes de un bosque solitario. ¿Cuál de los pasajes es la situación inicial y cuál final? Lo más común es que estos cuentos, al principio, los personajes son pobres y viven en un bosque y que al final la protagonista consigue casarse con un príncipe mientras sus hermanas son castigadas. El leñador llegó a su casa y le reprochó a su mujer que lo haya dejado sin comer todo el día. La muchacha le mandé con la comida. Al siguiente día pidió que mandara a la hermana mediana. Al siguiente día quiero que lleves a la más pequeña. A mediodía manda a la más grande, pero los pájaros se comieron las semillas que esparció y ninguna pudo encontrar el camino para llevar la comida. Este corresponde al episodio 2 y el siguiente al episodio 3. El anexo 5 corresponde al primer episodio. Siguió andando hasta que se hizo de noche. Tenía miedo, vio luces y pensó que ahí podía dar cobijo. Así que tocó y le dijeron: pase. Al entrar vio un anciano y le pidió cobijo para pasar la noche. Aquí tienes todo en abundancia. Fue afuera y preparó la cena, pero no pensó en los animales. No tienes más que subir las escaleras y ahí hay 2 camas. Al siguiente día su hermana llegó a pedir asilo. Esta vez hizo comida para los animales y también les dio agua. Cuando dio de comer a los animales le agradecieron y después se fue a dormir. La primera no tomó en cuenta a los animales y la tercera hija, que es la menor y es la de mejor corazón, sí lo hizo. ¿Cuál es la consecuencia de la forma de actuar de las hermanas? La tercera hermana se va a casar con el príncipe y la primera se la van a llevar a servir a un carbonero. Ya tenemos los resultados en casa de los episodios. Nos falta un episodio y ahí se encuentra el clímax. Durmió tranquila hasta la medianoche. La puerta se abrió de golpe y parecía que se desplomaran las escaleras. A la mañana siguiente, al despertar, estaba en un lugar muy lujoso. Pensó que estaba soñando, pero no era así. Pensaba que el anciano se había despertado. Vi a un joven muy apuesto. Me habían hechizado a ser un anciano y a mis 3 sirvientes en animales, pero gracias a ti se dispersó el hechizo. Es una historia. En una historia puede haber varias tramas. Los personajes pueden contar parte de esa historia en sus diálogos.
Para nuestra obra de teatro debemos considerar la historia de los personajes. Seguimos con artes música, el tema es El trombón de Fernando Islas. La clase comienza con Fernando quien toca una canción. Hay distintos tipos de trombón, en una orquesta se utilizan 3 tipos, el soprano, el tenor y el grave. El trombón está compuesto de 3 partes, por separado no suenan, pero si las juntamos suenan muy bien. Este es un trombón de vara. Vamos al ritmo. Hoy vamos a marcar el ritmo con una pelota y tenemos que rebotar la pelota mientras leemos la partitura. Ahora vamos a botar la pelota al ritmo de la danza rusa de El Cascanueces de Tchaikovsky. El deporte y la música van juntos porque comparten el ritmo. Bueno, excepto el ajedrez. Vamos a la clase de entonación. Recordemos que en la clase pasada hicimos conducción a la tónica. Vamos a ponerle nombre a las notas musicales mientras hacemos conducción a la tónica. Esas son las notas que se escriben en los espacios del pentagrama y vamos a entonar las notas que se escriben en las líneas y ahora las que se encuentran en los espacios. La familia de los metales son siempre de tubos metálicos con una boquilla. ¿Cuál es la función del trombón en una orquesta? Tiene muchos colores y tiene mucho poder, mucha energía, pero también puede sonar muy dulce. Ahora vamos a la clase de lectoescritura. Ya hemos aprendido que la música tiene notas y silencios. Pongan atención solo al ritmo. Este es el ritmo diciendo ta. Ahora veamos cómo se escribe. Lo primero es escribir el compás de 4/4. La primera figura rítmica que encontramos son corcheas y se escribe de la siguiente manera. En el siguiente compás tenemos 2 corcheas, una negra y un silencio de blanca. Y una vez que descubrimos su ritmo, lo podemos escribir. La próxima vez que escuches tu canción preferida, trata de averiguar su ritmo. Les voy a presentar a Carolina. Les voy a presentar un instrumento más grave de las maderas. Para poder tocar tienes que armar el fagot. Tocar una canción como de jazz junto a sus dobles. Veamos curiosidades musicales. Hoy hablaremos de la representación de un personaje a través de los instrumentos de cuerda. Por ejemplo, un elefante se representa con un contrabajo. Ahora veamos un cisne que lo representa un cello. Este accesorio se llama sordina y sirve para que no haga mucho ruido y se pueda estudiar. Al final, tocan una canción juntos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.